muchas gracias. Me gustaría presentaros desde el Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras de ISABIAL este estudio multicéntrico que se ha publicado este año en Orphanet Journal of Rare Disease, que es una revista específica para enfermedades raras, sobre las variantes genéticas que existen de esta enfermedad, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria en España y su correlación fenotípica. Estos son muy pocos pacientes los que presentamos, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de enfermedades raras. Utilizamos un registro, que es el registro RITA, que es el primer registro español para el seguimiento de esta enfermedad, la enfermedad de Rendu-Orler, que nació en el año 2016, colaboramos desde el inicio y que fue una iniciativa del Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias de la Sociedad Española de Medicina Interna, con la colaboración con el software del registro de la empresa Health-In-Co. Bien, ¿por qué es tan importante los registros en enfermedades raras? Hemos visto series de muchos pacientes que han presentado a lo largo de la mañana, pero esto no lo tenemos en las enfermedades raras. Estamos hablando de enfermedades poco prevalentes en las cuales es muy difícil tener evidencia y hacer ensayos por el número de pacientes afectados de esta enfermedad, que además están distribuidos geográficamente de una manera muy compleja, y hacer estudios que reúnan la experiencia en estos pacientes no es fácil. De ahí la necesidad de tener registros de calidad en estas enfermedades que nos ayudan a establecer consensos diagnósticos y terapéuticos, reflejan un poco lo que hacemos en la práctica clínica con estos pacientes, nos ofrecen evidencias para elaboración de guías clínicas y ayudan a la generación de hipótesis para luego desarrollar ensayos clínicos. Bien, con respecto a la enfermedad de Rendu-Orler, todos lo conocéis, es una enfermedad rara, pero no tan rara, tiene una prevalencia de entre unos 6.000 y unos 9.000 y es una enfermedad con una variabilidad clínica muy importante. Hay pacientes prácticamente asintomáticos o con mínimos síntomas y luego hay pacientes con sintomatología muy grave. El diagnóstico de la enfermedad se hace por unos criterios diagnósticos, que son los criterios de Curaçao, una enfermedad autosómica dominante que produce alteraciones fundamentalmente en el endotelio vascular, en forma de malformaciones arteriovenosas, pulmonares, cerebrales y también alteraciones y malformaciones a nivel del lecho capilar. Los criterios diagnósticos son clínicos y incluyen epistaxis, que es la sintomatología más frecuente en estos pacientes, telangiectasias mucosas y cutáneas, como ya os he comentado, viscerales y antecedentes familiares. Por encima de 3 criterios, el paciente podemos diagnosticarlo con la enfermedad de Rendu-Orler. Pero el estudio genético en estos pacientes es muy importante porque nos ayuda ya no solo a la confirmación diagnóstica, sino también al diagnóstico diferencial con casos dudosos, como no el cribado familiar. Recordar que hay pacientes que no tienen sintomatología o que no inician esta sintomatología en los primeros años de su vida, y para estudios de correlación genofenotípica, que en esta enfermedad son muy importantes. Existen fundamentalmente 2 genes asociados a la enfermedad, el gen E y el gen ACVML1. Ambos se encuentran en una proteína de membrana de la superfamilia del factor de crecimiento tisular y son receptores muy importantes para la estabilidad del endotelio vascular. Por eso, cuando aparecen estas mutaciones, empiezan a aparecer estas malformaciones y alteraciones en la neoangiogénesis. Bien, ¿y qué es lo que se sabe en España? ¿Qué es lo que se sabe en el mundo sobre el tipo de mutaciones que existen? Bien, existen muchos registros europeos y también norteamericanos que nos hablan que parece que hay una diferencia entre estos 2 genes en el norte de Europa y en los países mediterráneos. Hay una mutación que es más frecuente en el norte de Europa, que es la mutación en el gen E, y una mutación en el gen ALK1, que es más frecuente en países mediterráneos. Pero en España no había suficientes series que nos hicieran confirmar que esto también ocurriera en nuestro territorio. Además, en esta enfermedad, en otras no es fácil de establecer, la correlación genofenotípica es muy importante, porque uno de los genes se asocia a una evolución más grave, con manifestaciones más precoces y con alteraciones fundamentalmente tanto a nivel de malformaciones arteriovenosas pulmonares como cerebrales, que es el gen E, que os recuerdo que es el que hay en el norte de Europa. Bien, ¿y cuáles son los objetivos de nuestro estudio? Bien, el objetivo principal es describir algo que no está descrito en la actualidad, que son el tipo de mutaciones que realmente tenemos en la población española. Y si esta correlación genofenotípica ya descrita en series anteriores a nivel europeo y norteamericano también se cumple a nivel español. Para ello utilizamos un corte del registro RITA
en el cual actúan, bueno, estamos trabajando investigadores en toda la península, o sea, en todo el territorio español, y incluimos 217 pacientes, que puede parecer poco, pero es mucho en este tipo de enfermedad. Bien, las características basales, y ya termino, de nuestros pacientes, pues no encontramos nada sorprendente con respecto a que el motivo de diagnóstico en estos pacientes era la epistaxis, que además es el síntoma más frecuente en estos pacientes y que es la sospecha diagnóstica más importante. Se incluyeron 215 pacientes, como os he dicho, todos cumplían criterios de Curaçao, es decir, todos tenían Red World, porque era el criterio de inclusión en el estudio, y de ellos se vio que de los 100 pacientes en los que se incluyó el estudio genético, la mayoría de ellos presentaban mutaciones en el gen ACVRL1, que es el que ya estaba descrito que tenía más mutaciones en la población mediterránea. Es decir, una de las cosas que tenemos claro es que parece que sí que nos comportamos como el resto de países mediterráneos. Con respecto al número de complicaciones, los pacientes tenían en un tercio de los casos malformaciones hepáticas y en un 22% malformaciones arteriovenosas pulmonares. Con respecto a las variables detectadas, ya os he dicho que las más frecuentes eran las mutaciones en el gen ACVRL1 y el tipo de mutación un poco coincide con el tipo de mutación descrita en esos genes en la literatura previa, sobre todo en el gen EN. Y con respecto, ya lo último, a los estudios de correlación genofenotípica en nuestra serie española, pues un poco comentaros que encontramos lo mismo que se ha encontrado en otras series europeas, que es que nuestro gen, el gen que con más frecuencia tenemos a nivel de España, que es el ACVRL1, se asocia a un pronóstico menos grave en la evolución de la enfermedad. Con más frecuencia tienen malformaciones arteriovenosas hepáticas, pero tienen menos frecuencia de tener malformaciones pulmonares y cerebrales y complicaciones secundarias a la misma. Por la otra parte, aquellos pacientes que tienen mutaciones en el gen EN sí que se asocian a un inicio de los síntomas más precoz, aproximadamente a través de los 30 años, y a una evolución más grave con un aumento de riesgo de tener problemas secundarios a las malformaciones arteriovenosas pulmonares y a las cerebrales. Bueno, para concluir, el estudio genético de esta enfermedad es importante para la confirmación diagnóstica en casos dudosos, el cribado, los estudios de correlación genofenotípica, que además nos permite variar las guías de seguimiento y hacerlas más eficientes y utilizar una medicina de precisión en estos pacientes. En este registro, el registro RITA, que es el único que existe en España de enfermedad de Renduosler, la mutación más frecuente es la que se asocia a países europeos, que es la mutación en el gen ACVRL1, y estos pacientes con la mutación más frecuente, como ya os he dicho, se asocian a aumento de riesgo de tener malformaciones arteriosas hepáticas y tienen menos riesgo de tener malformaciones pulmonares y cerebrales. El diagnóstico de estos pacientes, los más típicos en España, es más tardío que aquellos que presentan una mutación en el gen. Por último, pues comentaros que RITA es el primer registro de enfermedad de Rendueler en España y que su desarrollo e inclusión de pacientes contribuirá a aumentar el conocimiento de esta enfermedad en España y mejorar la asistencia. Gracias.